Hola, que Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Es una rica bendición para mí compartir la palabra. Hoy lo estoy haciendo desde mi cocina. Quiero platicar con ustedes acerca de un tema bien importante. El objetivo es que la iglesia aprenda, que los hijos de Dios entiendan muchas cosas. Hay gente que se pregunta qué es el bautismo en agua, y yo quiero hablarte hoy del bautismo en agua. Muchas veces, aleluya, son temas que no tocamos, porque hemos conocido el Evangelio, pero no los tocamos a fondo, como el bautizo del Espíritu Santo. En esta ocasión vamos a hablar del bautismo en agua. La palabra griega viene del vocablo griego que es baptixa, que significa sumergir o lavamiento. Amén. Para el cristiano simboliza la confianza total de un creyente, así como el compromiso de tratar de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. En la cultura judía existía esa práctica. Juan bautizaba como un acto de arrepentimiento. Los seguidores de Jesús fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, tome un lápiz, una pluma, para que usted vaya anotando. Mateo capítulo 28, del 18 al 30, Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Id y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden mi palabra. Amén. Hechos 2:41 dice que el día del Pentecostés se convirtieron más de 3,000 personas. Esas personas creyeron a la palabra de Dios y fueron bautizadas. Juan hablaba del arrepentimiento. Las personas creían y eran bautizadas. Jesús dijo: vayan y hagan discípulos, enséñenles que guarden mi palabra. Las personas, número uno, tienen que aprender a escuchar la palabra, aceptar a Jesucristo y tener un compromiso de obedecer a su palabra. Significa la muerte y la resurrección de Cristo. Romanos 6:24 dice que morimos al pecado y somos bautizados en la muerte de Cristo, que así como Cristo murió y resucitó, también un día nosotros vamos a resucitar el día que moramos. Romanos 6:24. Hechos, capítulo 8, verso 26 al 40, nos narra la historia de un etíope eunuco que oyó la palabra, creyó la palabra y le dijo a Felipe: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe lo bautizó. Amén. Entonces, el bautizo es un paso de fe que confirma que tú ya te convertiste a Cristo. Amén. Que te has convertido a ser un discípulo de Jesús. Marcos capítulo 1, verso 4 y 5, la Biblia dice que Juan bautizaba en el desierto, predicaba el bautizo del arrepentimiento. En el río Jordán los bautizaba. Lo ves también en Marcos 16:16. Ahora, Gálatas 2:20 dice que estamos crucificados por Cristo Jesús. Cuando usted se bautiza, ya es un compromiso que usted tiene con Jesús. Ahora, hay una pregunta. ¿Puede ir al cielo una persona que no se ha bautizado o que no le dio tiempo a bautizarse? Lucas capítulo 23, verso 42 nos habla de un hombre que estaba junto a Jesús. Había dos hombres, pero uno que estaba junto a Jesús le dijo: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Ese hombre no se iba a bautizar porque ya estaba siendo crucificado. Y Jesús, ¿qué le dijo? Le dio una promesa: de cierto te digo que hoy conmigo estarás. ¿Dónde? En el paraíso. Aleluya. Romanos 5 nos dice que nosotros somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Cuando usted recibe a Cristo, su nombre es escrito en el libro de la vida, automáticamente usted ya es salvo. Si no le dio tiempo de bautizarse,
porque se enfermó, porque tuvo un accidente, aleluya. Pero usted ya reconoció a Cristo, usted se va directo con Cristo, aleluya, el día que usted muera. ¿Quiénes se pueden bautizar? Ya vimos si una persona se puede morir sin bautizarse. Claro que sí, te puedes morir el día que Dios te llame a su presencia, pero mientras tú recibas a Cristo, eres salvo. Amén. El bautizo es una forma de compromiso con Dios. Es reconocer delante de la gente, delante de la humanidad y del mismo chanclas que es Satanás, que tú eres hijo de Cristo. Aleluya. Pero, ¿quiénes se pueden bautizar? Jesús dijo, id y hacer discípulos en Mateo 28:19. Sí, pero primero tienes que reconocer quién es Jesús. A Simón Pedro le dijo, ¿quién soy yo? Dijo Jesús. Y Simón Pedro, ¿qué dijo? Eres tú el Hijo del Dios Altísimo. Amén. Reconoció a Cristo. Marcos 16:15-16 dice, y por el mundo y prediquen el Evangelio a todo aquel que crea. ¿Tú ya creíste? Eres parte de ellos. Y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, no dice el que no fuera bautizado, dice, mas el que no creyere será condenado. ¿Quiénes se condenan? Los que no creen, no los que no se bautizan. Amén. Y a partir de Hechos, en el libro de los Hechos, usted ve cumplida esa promesa, porque los discípulos predicaban y la gente se arrepentía y se bautizaba. Hechos capítulo 2:38, Hechos, aleluya, capítulo 4 del verso 8 al 12, Hechos capítulo 10, verso 47. Ahora, ¿cómo se van a bautizar? Bueno, es por inmersión o sumergirse. No es poner un nombre cuando te bautizas. No, eso es una tradición pagana. Cuando tú te bautizas, te vas a bautizar en el nombre, ya sea de Jesucristo o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la Trinidad. Amén. Mira, Mateo 3:16 dice que Juan bautizó a Jesús. En el momento que Jesús fue bautizado ya grande, dice la Biblia que los cielos fueron abiertos, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y se oye una voz que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Amén. En Marcos 1, del verso 9 al 11, nos narra cómo Jesús fue bautizado por Juan. Para que se cumpliese las escrituras. Jesús se bautizó como ejemplo y Juan fue escogido para bautizar a Jesús. El salmista lo dice y también habla la Biblia por el profeta Isaías. ¿En qué nombre debemos bautizarse? Mateo 28:19 dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en Hechos 2:38 Pedro dice, bautícense en el nombre de Jesús, porque esas personas habían crucificado a Cristo. Hechos 2:12 dice, en el nombre de Jesús. Amén. Es decir, en el nombre significa por la autoridad de. Tú puedes bautizarse en el nombre de Cristo, es válido. Te puedes bautizar en Hechos 19:5, también narra. Te puedes bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que es la Trinidad, también es válido. Pero tiene que ser cuando tú ya eres grande, cuando tú ya maduraste, cuando tú ya creíste al Evangelio, cuando tú ya aceptaste a Cristo, aleluya. El bautizo en los niños. No existe un texto bíblico, una parte de la Biblia, y mire que la he leído, que diga que un niño debe bautizarse. Los niños se presentaban ante el sacerdote, se pueden presentar ante la iglesia. La Biblia habla que Jesús fue presentado ante el sacerdote. Sus padres, María y José, lo llevaron. Cuando una mujer pare, la Biblia dice en el Antiguo Testamento que guarda una cuarentena, de ahí viene la cuarentena. Entonces, si tienes dinero, das de sacrificio un cordero, pero si no hay dinero, unas palomas o unas totoles o totolas, no sé cómo se dice lo correcto. Pero la Biblia dice que pues ellos eran de escasos recursos y dieron unas palomas. Amén.
Los niños cuando mueren van al cielo. Mateo 19:14, Lucas 18:16 dice, dejad que los niños vengan a mí, no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Y dice que nosotros deberíamos de ser como los niños. A los niños tú los regañas y al rato perdonan, al rato se los olvidan. Pero nosotros los adultos no guardamos el resentimiento en el corazón y 2 o 3 días y ahí lo traes. Los bebés no pueden entender, no comprenden, por lo tanto no pueden recibir a Jesús para bautizarse. Sí, un bebé tiene que ser presentado ante Dios y tú tienes que tener un compromiso de cuidarlos y de enseñarles la palabra de Dios. Hasta el día de hoy en el cristianismo seguimos presentando a los niños, ya sea delante de la congregación ante Dios o nosotros mismos los presentamos ante Dios. El bautizo de Cristo es diferente, como puedes ver, porque el bautizo de niños es una práctica de la iglesia, sí, tradicional, sí. ¿Por qué? Porque dijo así, de esa manera los tengo asegurados que pertenecen a la iglesia. Pero realmente es un rito babilónico, porque anteriormente, hace mucho tiempo, se practicaba este rito bautizándolos en agua y pasándolos por fuego. Entregaban a sus hijos a Moloch, los pasaban por fuego a cambio de riquezas, hacían un pacto y el niño ya es entregado y se le ponía un nombre. Nosotros no hacemos ni confirmación, que tampoco aparece en la Biblia, ni bautizo a niños, solamente se hace la presentación. Usted lo puede ver en Levíticos 18:21, un texto te voy a decir, dice, no des a tu hijo para ofrecerlo por fuego a Moloch, no contamines el nombre de Dios. Un niño no tiene madurez, no puede aceptar nada. Pero en cambio, un niño, una persona adulta, debe de recibir a Cristo, aceptar a Cristo. Y si realmente está seguro de lo que ha creído, se puede bautizar. Jesús fue el ejemplo. Jesús de niño fue presentado ante el sacerdote. Pero cuando Jesús inició su ministerio, cumplió su palabra y fue bautizado. Muchas veces dicen, pero es que fue Jesús, no vamos a ser igual que Jesús. La Biblia dice en Marcos 11:29, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Jesús no dijo aprendan de los demás. Jesús dice que Él es el ejemplo a seguir, es mi ejemplo a seguir. Por lo tanto, yo, aleluya, me bauticé, gloria al Señor, como Jesús hizo, no para limpiar mis pecados, porque la Biblia dice que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Yo ya soy salva a través de Cristo. El bautismo, cuando yo me bauticé, estaba confirmando que había recibido a Jesús como mi Salvador. Sí, pero eso no indica que yo voy a obligar a mis hijas que se bauticen. Yo les comento la palabra, les enseño el evangelio, pero cuando llega una madurez en sus vidas, que ellas están conscientes y dicen, yo quiero bautizarme, pero ¿por qué quieres bautizarme? Porque yo he reconocido que tengo a Cristo como mi Salvador, quiero seguir a Cristo y quiero cumplir su palabra, la gran comisión que dijo, id por todo el mundo y prediquen este evangelio a toda criatura, a toda, sin acepción de personas. El que cree y fuere bautizado será salvo. Amén. Entonces, el bautismo es que tú estás seguro que eres salvo. Es demostrarle a los demás que eres salvos. Amén. Algunas de mis hijas ya se bautizaron, otras se va a bautizar. Gloria al Señor. Y yo me lleno de gozo. Pero es algo que ellos tienen que hacer personalmente, amén. Y Dios les dice, ya es tiempo, gloria al Señor. Mucha gente dice, yo me voy a bautizar para servirle a Dios, eso es mentira. Tú le sirves a Dios desde el momento en que tú estás diciéndole a las otras personas, compartiendo qué ha hecho Jesús en tu vida. Amén. Tú compartes, ya estás predicando, ya le estás sirviendo a Dios. Sí, esto quería comentarte, ¿qué es el bautismo en agua? El bautizo no salva, el bautizo es un complemento de, una confirmación de,
que tú ya eres un hijo de Cristo. Que Dios te bendiga. Espero que esto te haya servido. Amén. No estoy atacando a ninguna religión, simple te estoy enseñando lo que dice la Biblia. Amén. Si tú me enseñas un texto donde la Biblia me diga, la Biblia dice que cuando Jesús predicaba, la gente predicaba, las familias se convertían, pero no dice que había niños y que eran bautizados. Pero sí dice el que crea. Y un niño pequeño no sabe. Amén. Es verdad, nacen en pecado. Todos nacimos en pecado, pero el pecado actúa cuando tú tienes conciencia. Dios es un Dios de amor y misericordia y nos pone de ejemplo a los niños. Y dice que los niños de ellos es el reino de los cielos. Entonces los niños no están condenados. Cuando un niño ya empieza a crecer y ya tiene conciencia de hacer travesuras, de hacer maldades, de ser rebelde, wow, ese niño ya tiene que acercarse a Cristo. Pero hay niños que viven en su inocencia. Esos niños son niños de Cristo. Tú los ves orando, tú los ves clamando, tú los ves suplicando a Dios. Y los he visto donde Dios los ha usado con poder y gloria. Recuerdo cuando una de mis hijas era pequeña. Ella ya se bautizó hace muchos años. Pero luego yo la regañaba porque me dejaba las chanclas perdidas. Y yo a veces me las sonaba porque mi hija era un poco rebeldita, un poco traviesa. La Biblia dice: instruye al niño en su en la carrera para que cuando fuere viejo no se aparte de ella. Pero también dice: corrige con vara y cuarta. Y pues yo la corregía. Y la niña se desesperaba, ¿no? Y claro, no era salvaje, pero sí la castigaba. Y la niña lloraba y se acostaba pensando en sus chanclas. Y le decía al Señor, ella tenía 5 o 6 años, y lloraba y le decía a Dios: ayúdame a encontrar mis chanclas, por favor. Yo sé que tú eres grande. Yo sé, con sus palabras cortas le decía a Dios no sé qué cosas. Sí, lo cierto es que se quedaba dormida llorando. Al rato se levantaba y la veía yo con las chanclas. Y le decía yo: ¿ya encontraste las chanclas? Y me decía: sí. Le oré a Dios y me quedé dormida. Y yo vi como un señor grandote me cargaba en las piernas y me decía: ¿por qué lloras? Y me acariciaba y me sentaba en sus piernas. Estaba sentado en un sillón grande, grande, muy bonito. Y me decía: tus chanclas están por el closet. Tus chanclas están por el baño. Y yo despertaba y me decía la niña, y iba yo, mamá, y ahí estaban las chanclas. Y ella siempre me decía que Dios le hablaba. Los niños tienen fe. Los niños tú les cuentas algo y les dices y se lo creen. Y yo lo comprobaba porque a veces era rebelde y yo le decía: está lloviendo, se va a caer el mundo en pedazos. Y si no se portan bien y se duermen ahorita. Y se dormían. Sí. ¿Por qué? Porque los niños todo lo que tú les digas te van a creer, porque los niños son inocentes. Por eso debemos de aprenderlos a guiar en el camino de Dios y ser muy inteligentes, porque los niños aprenden de lo que nosotros somos. Si tú eres grosero, tu hijo va a ser grosero. Si tú eres rebelde, tu hijo va a ser así. Si tú eres mentiroso, le dices al niño: no seas mentiroso, pero le dices: si viene el abonero en la moto, dile que no estoy. ¿Acaso no le estás enseñando a decir mentiras? Luego dices: hijo, ¿por qué eres un alcohólico? Y se te olvida que tú lo mandabas por la caguama y lo obligabas a prender el cigarro. Tus hijos son lo que tú eres. Enseña al niño, guía al niño, aleluya, instruye al niño en su carrera. Si el niño es inocente cuando es pequeño, si se muere se va con Cristo. Pero peligro es nosotros si no recibimos a Jesús. Los niños son libros abiertos. Si un niño tú te pones a platicar, él es sincero y te dice todo. Él te expresa. Y los problemas que un niño tiene son según el cristal con que lo miras. Me ha tocado platicar con niños que para mí podrían ser insignificantes su problema para ti, pero para ellos es enorme. Pero cuando tú los escuchas y les enseñas que Dios tiene poder para solucionar sus problemas, ellos creen. Amén. Porque los niños son maravillosos.
Así que esa práctica de bautizar a un niño no existe en la Biblia. No hay texto que lo diga. Amén. Mis hijas nunca fueron bautizadas de pequeñas. Yo les he dado la libertad que ellas escojan el camino. Les he enseñado, les hablo todos los días, oro por ellas todos los días. No me importa si están solteras o casadas. Yo le hablo la palabra, ¿sí? De ellas dependerá. Mis cuentas con Cristo están saldadas. Amén. Pero les doy ejemplo. ¿Sí? Trato de corregir mi vida, de no decir palabras obscenas, y si cometo un error y ellas me corrigen también, digo, es verdad, Señor, qué vergüenza, la regué, y, y digo, perdóname, Jesús, porque acepto. Un verdadero padre va a aceptar cuando un hijo te dice, mamá, papá, tú estás mal. No porque seas adulto no quiere decir que no vas a tener errores o no vas a aceptar tus errores. Tienes que aceptarlos. Muchas veces el orgullo nos llena y nos dice, ay, es que, ¿quién eres tú para decirme algo? Yo soy tu padre y me tienes que respetar. Es verdad, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, pero eso no significa que un hijo te va a decir tu error. ¿Sí? Pero también te va a decir tu virtud. Amén, gloria a Cristo. Tenemos que ir creciendo y madurando poco a poco. Hoy es cortito, te estoy enseñando acerca de qué es el bautizo en agua. Me gustaría hablarte qué es el bautizo del Espíritu Santo, por qué la gente habla en lenguas, por qué hablamos en lenguas, qué es eso, qué es esa manifestación, pero será más adelante, gloria al Señor. Espero verte pronto. Dale like, comparte este mensaje, esta enseñanza con otros hermanos, escribe los textos, estudialos en la Biblia. Es época de pandemia, pero aquí en nuestra casa lo podemos hacer, gloria al Señor. Quiero predicarte acerca de una crisis a nivel mundial, gloria al Señor, donde Satanás tiene una urgencia, está activo al 100%, pero eso lo veremos pronto, amén. Por el momento, que Dios te bendiga. Quiero orar por tu familia y por ti, amén. Padre celestial, hoy he dado una enseñanza, mi Rey. Pongo a este pueblo maravilloso en tus manos, Padre eterno. Pongo a estas familias completas en tus manos. Te ruego tu mano de poder. Si alguno tiene problema, alguna necesidad económica, espíritu de escasez, Padre eterno, quebranto toda maldición de pobreza y de escasez, Padre. Declaro por tu palabra, Señor, que se rompen los yugos de esclavitud, Padre. Se abren las ventanas de los cielos y envías bendición hasta que sobre y abunde, Padre. Que haya comida en sus mesas, que haya vestido, que haya calzado, que sus deudas sean canceladas en el nombre de Jesús. Esta pandemia no los detiene, Padre. Declaro, si alguno está enfermo, Padre, por la palabra, declaro sanidad y liberación. Si alguno pasa por problemas de angustia, de temor, Padre, pon paz y seguridad en ellos, Padre eterno. Te ruego porque aquellos que tienen niños pequeños, Padre, instrúyelos, guíalos, Padre, que no se pierdan, Padre, en los vicios que el enemigo está poniendo, Padre. Guarda tu pueblo, guarda tu iglesia, guarda a tus hijos en el hueco de tu mano, porque ahí, Señor, solamente estamos seguros. Que Dios les bendiga abundantemente. Reciban un fuerte abrazo. Los amo en el amor de Jesús. Amén. Que Dios